Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya listos, contentos en esta experiencia, ahora sí, totalmente en vivo. Y bienvenidos a este podcast, El Cuarto Pasajero. La verdad estoy bien contento y acompañado con esta increíble tripulación que me permito presentarles. Ana Priego y Paco Jiménez. Ana María, ¿cómo estás? Contenta, feliz, buen día. Hoy sí podemos decir buen día para los que en este momento están conectados en vivo con nosotros, pero bueno, igual, buena noche, buena tarde, buena madrugada, porque sé que algunos nos estarán escuchando, pues no necesariamente sincrónicamente, y nos encanta que nos acompañen en esta travesía, en este viaje, y que se decidan hacer, pues, el cuarto pasajero. Mil gracias. No, gracias a ti, Ana, pues contento. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí muy nervioso, expectante de este nuestro primer en vivo en El Cuarto Pasajero, pero también muy alegre por todo lo que viene, porque sé que este viaje junto con Ana y junto contigo, Henry, y con El Cuarto Pasajero, con cada una de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, va a resultar un retador, emocionante, emotivo y bueno, un sinfín de cosas más, así que quédense que estamos arrancando. Perfecto, Paco, Ana, muchísimas gracias y a nuestro cuarto pasajero, y a partir de ahora, bienvenido. Te conviertes en un pasajero de este viaje, de este podcast. De inicio, pues tengo que repetir para quien ya nos conoce y para quien no, ¿de qué se trata este podcast? Este podcast es hablar justamente, como ya lo vistes, experiencia de vida profesional, compartir aciertos, pero también compartir errores, con anécdotas, con esa conversación de conocernos, de conocer a Paco, a Ana, un servidor, en los primeros errores, ¿no? En las primeras equivocaciones y en también nuestros primeros aciertos. Porque esa es la intención, divertirnos en este viaje simulado, pero también aprender juntos. Algo que a mí me encanta de los podcasts que he tenido la oportunidad de estar con esta increíble tripulación es que aprendo mucho de ellos. Esperemos pues que ustedes también lo disfruten como nosotros lo hacemos en este cuarto pasajero. Y ya estamos listos para el viaje, Ana. Totalmente listos para que nos digas a dónde vamos, porque además Henry suele ser así, ¿no? De repente nos dice que empaquemos para algún lugar y ahorita parece que nos cambió la jugada. A ver, cuéntanos. Sí, gracias, sí. Cambiamos el viaje, de pronto dije, ¿sabes qué? Nos vamos para el norte y de pronto, pues a 3 minutos de partir, jalamos para el sur. Porque creo que lo más valioso precisamente de un podcast como este es la parte natural, esa parte espontánea, ¿no? Donde no está preparado nada. Créanme, lo que se va a conversar el día de hoy, no hay una planeación previa. Eso es bueno, eso es malo. Para quien me conoce diría, eso es terrible para Henry. No creo que esa es la parte que vamos a aprender. No, ni digas de Ana. Porque yo... No hay plan. No hay plan. Y vamos en este viaje conversando justamente como lo hacemos en esta analogía. Es una conversación de ese vehículo donde arrancas, alguien se encarga de poner la música y no se tiene que dormir el pasajero. Bueno, por lo menos eso decimos con ocasiones. Que no se duerman ustedes. En esta ocasión, yo soy de esos conductores que no permite que nadie se duerma. No voy a ser tu copiloto nunca en la vida real. Todo. Eso sí, eligiendo adecuadamente la música para eso donde sea, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar con preguntas, pues. Primero, ya ustedes vieron por ahí, Pedro nos hizo el enorme favor de poner el título. ¿Qué vamos a conversar en este primer viaje en vivo en nuestro podcast? ¿Qué podcast es? ¿El 5? ¿5 o 6, Pedro? ¿Cuál es? Es el ya perdí la Pedro, cuenta. Ya ni sé. Ya sexto, ¿no? Sexto. 6. No, te dan cuenta que ni la cuenta llevamos. Revísenlos. Eso también que sirva para que revisen nuestras redes sociales y entonces ahí se den cuenta de todo el historial de podcast que tenemos ya, todos los capítulos anteriores. Ahí está. Váyanse ustedes a ver los podcasts anteriores. Ahí pues aprendiendo con miedo, con temor, pero buscando siempre el reto, ¿no? Claro. Justamente de eso se trata el podcast de hoy. Retos y miedo. ¿Hacia dónde nos ha llevado el miedo? Nos ha permitido vencer los retos. ¿Qué tan necesario es el miedo? Si es que es necesario. ¿Tú tienes miedo? ¿Has sentido miedo antes de algo importante? Paco nos soltó una frase muy importante acerca del miedo la temporada.
el podcast anterior. Y bueno, parte de ahí está espero que no me diga, a ver, repítela. Ya ni te acuerdas, ¿ah? Sí, ya ni se acuerda, Paco. Pero me quedó muy marcado. Seguramente por ahí ustedes también la han escuchado. Si no tienes miedo, entonces no vale la pena, ¿no? Partimos de eso. Y la primera pregunta, por supuesto, a cada uno de ustedes, ¿qué significa el miedo para ustedes de manera particular? ¿Cómo vemos el miedo? A mí me gustaría escucharles. Siempre decimos, Ana, espérate. Paco. Ahora vamos con Paco, ¿verdad? Paco, ¿qué tal? ¿Qué significa el miedo para ti en tu vida? ¿Te dirige, no te dirige, te bloquea? Pues compártelo. El miedo es inherente al ser humano, el miedo es inherente a mi persona y creo que en general a todas las personas, ¿no? El temor está presente y de una u otra forma pues nos sirve de brújula para saber en qué momento estamos, en dónde estamos, en qué lugar estamos de nuestras vidas, ¿no? Y a partir de eso poder tomar decisiones. El problema real con el miedo, creo yo, es cuando te paraliza, cuando te deja inmóvil, ¿no? No creo que exista una persona que no tenga temor, que no se haya enfrentado a algún miedo, desde la cucaracha voladora. Ay, qué horror, el miedo más común. Que puede generar hasta, no sé, el temor a perder a un familiar, a un amigo, el temor a perder un trabajo, el temor a lo desconocido en general. Todo el mundo tenemos miedo, pero cuando nos paraliza, cuando nos deja sin movimiento, creo que es ahí donde está la carnita de lo que vamos a platicar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Ana, ¿qué tan necesario es el miedo, agregando por supuesto a tu percepción del mismo? Fíjate que a mí me encanta el miedo, pero ya de grande, o sea, ya ahora. Antes no era yo tan amiga del miedo y me encanta también porque me sirve mucho para guiar a mis hijos, me sirve mucho para guiar a mis alumnos o a las personas que en algún momento, pues por alguna razón, platican conmigo y me externan el miedo, ¿no? Justamente en la charla pasada hablábamos de eso, ¿no? Que yo concebía el miedo como, pues esa señal, casi es como un faro, es una luz bien grande que te dice visualmente no vengas, aquí hay peligro, pero para quienes ya hemos transitado el camino del miedo y nos hemos dado esa oportunidad y esa valentía de pasar, sabemos que a pesar de que nos está diciendo no vayas, pues lo que dice detrás o lo que esconde detrás es no vengas porque aquí hay algo muy bueno para ti, ¿no? Entonces, para mí el miedo es algo que me fascina, me permite guiar, me permite probarme, medirme y creo que pues tenemos que enseñar a la gente, a los niños, incluso, bueno, de hecho creo que cuando somos niños nos hablan más del miedo. Recuerdo ahorita que lo dijiste, un libro que se llamaba Juan sin miedo, ¿se acuerdan? Un cuento que nos contaban, ¿qué será? ¿En la primaria? ¿En el kinder? Primaria, no me acuerdo. No sé, yo cuando estudié el kinder ya era digital, todo era digital ya. En tu plataforma, sí, ya, claro. Le daban USB, al niño le daban USB. Yo soy del Encarta para acá, ¿no? Y no recuerdo la trama exactamente, pero era un niño que nunca había experimentado el miedo, ¿no? Entonces, tratando de pensar cómo habrá sido ese cuento, que no lo recuerdo y lo voy a ir a buscar, me imagino qué es de una persona sin miedo, ¿no? ¿A cuántos riesgos se puede exponer innecesariamente? Porque también el miedo tiene una función, una utilidad muy buena. O sea, nos alerta y nos dice, aguas, aquí hay algo y tienes que tomar acción al respecto. Entonces, de entrada sin miedo, pues podrías ponerte en peligro. Pero también, ya cuando vas madurando y lo vas enfrentando, podría ser justamente algo que te aparta de las cosas valiosas, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tema muy padre para platicar hoy. Perfecto. Es un termostato biológico necesario. Ya traía la definición hecha. Por eso luego nos dice a la mera hora los temas. Él ya lo está enseñando. No, googlealo, no lo vas a encontrar. Todavía no lo he publicado. No, es un termostato biológico necesario, ¿verdad? Y fíjate que los expertos, pues, los psicólogos, la ciencia, pues es lo que se ha encontrado también, ¿no? Que el adolescente que está en su desarrollo, en su madurez, precisamente, pues los límites del miedo no están identificados todavía. Entonces por eso son más aventados, permítanme la expresión, más osados. Y a como uno va madurando, que tiene más contexto, más experiencia, pues entonces sí vas encontrándote esos alertas, ¿no? Ya le pasó a o ya me pasó. Fíjate qué contradictorio esto que planteas, ¿no? Porque además es real, que entre más experiencia podemos tener, yo supondría que tendríamos que ser más libres, pero no, la verdad es que entre más experiencia tenemos,
los seres humanos pues nos volvemos más precavidos, el constructo social en el cual estamos inmersos también nos va llenando de ciertas limitantes y entonces nos llenamos de miedo. Qué contradictorio, entre más experiencia, mayor miedo, ¿no? Y eso nos puede valer el perdernos un montón de oportunidades. Fíjate lo que acabas de decir, nos llenamos de miedo. Aquí lo valioso es sí llenarte de miedo, pero para que te permita usar adecuadamente el termostato, ¿no? Claro. Es como para tener un portafolio o digamos muy amplio de opciones, de escenarios, como el doctor ¿El doctor qué? ¿Ven en películas Strange. Ustedes? Pues Strange. Es que no nos dices muchísimos mundos. Ahí está. Yo estaba pensando en el Doctor House. Pedro es el DC Team o Marvel Team, etcétera. Yo soy Picapiedra Team. Tendré que aceptarlo. La Pantera Rosa Team. O sea, bueno. Para mí todavía el Superman del churrito en la frente. Perdón, pues ando en otra época. Ay, ya ahorita que dijiste Superman, bueno, ya. Yo estaba pensando en otro Superman más actual. Bueno, y ahora que ya entendemos que mucho miedo, ahora vamos a hablar del mucho miedo. ¿Cómo podemos hacer que digamos, esos múltiples escenarios que nos generan el miedo sean un trampolín? No algo que sean piedras que nos estanquen. ¿Cómo poderlo hacer? Porque seguramente en este momento, y estoy seguro quien vea el podcast más adelante, también se va a identificar con esta parte, ¿no? Híjole, muchos miedos, me hace muy temeroso y por tanto no me muevo. Y llegamos a ese estado de confort, ¿no? Donde el temor no me permite moverme, que nosotros conocemos perfectamente porque lo hemos estudiado bastante. Ahora, Ana, ¿cómo aprovechar justamente esa cantidad industrial de miedo que podemos sumar después de tantas cosas que nos pasan, ¿no? Sí, yo creo que no tengo como una respuesta perfecta, etcétera, pero la que yo he construido y la que suelo usar es como cuando vas a identificar las emociones, ¿no? Identifica tu emoción, por qué te hace sentir esa emoción. El miedo, a final de cuentas, o puedes entenderse como una emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está generando miedo y cuál es la posible consecuencia? ¿Cuál es el temor oculto detrás de ese miedo? Porque a veces pensamos, a ver, le tengo miedo a la oscuridad. No es a la oscuridad a lo que te vas a encontrar miedo. ahí, ¿no? Claro, ¿qué puede haber allá? Porque si entras de esa oscuridad, pues hay un gatito al que vas a acariciar, pues no es la oscuridad en sí, sino es el temor de lo que puede haber después de esa oscuridad, ¿no? Entonces, creo que las preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos miedo es ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que pienso que hay detrás de ese miedo? Que me puede asustar, que me puede poner en riesgo, que me puede poner en peligro. Y entonces, al ver todas esas posibles opciones o alternativas de riesgos, empezar a construir de manera clara estrategias para afrontar ese miedo, ¿no? Recientemente que a mí me toca dejar una seguridad económica, laboral, etcétera, claro que habían miedos, pero yo decía, ¿a qué es a lo que le tienes miedo, Ana? O sea, ¿por qué le temes? ¿Temes dejar la institución en sí? ¿Temes no tener dinero para mantener a tus hijos? ¿Temes cómo te van a ver? Ay, mira, ¿será que habrá pasado esto? ¿Por qué se habrá ido? O sea, temes no comer. O sea, ¿cuál es tu temor real? Entonces, cuando yo empecé a identificar, no, lo que me da miedo es esto y esto. Entonces, Ana, ponte a trabajar justamente antes de tomar la decisión, antes de tomar el paso, para que el miedo te agarre preparada. Y entonces diga, sí, claro que tengo miedo, pero yo sé que si pasa esto, yo ya estoy lista para enfrentarlo, ¿no? Entonces, el miedo empuja. Sí, exactamente. Ahorita que platicaba Ana, llegaba yo a esa conclusión, ¿no? Yo creo que para que el miedo pueda empujarnos, necesitamos valorar qué es eso que podemos encontrar allá. Porque con el ejemplo que ponía Ana, yo veía mi vida y cuando me dijeron que iba a tener 2 cuatitos, no es uno, son 2. Cuando el doctor Legine nos dice, pues miren, pues aquí hay 2 bolsitas, aquí suenan 2 corazoncitos, y nos dijo a mi esposa y a mí, bueno, los dejo aquí tantito, para que asimilen la noticia. Nos llenamos de miedo porque no sabíamos cómo le íbamos a hacer, todo lo que eso implicaba, más gastos, mayor inversión de tiempo, cómo nos vamos a organizar, todo eso empezó a caer ahí, y conforme iban avanzando los meses, pues nosotros queríamos ver ya a nuestros hijos, pero otra parte decía, no, ya, que se queden ahí otro ratito. Sí, otros 2 años que se queden ahí, ¿no? Pero ahí 2 añitos más guardados pueden estar. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo íbamos a hacer en el día a día, la dinámica, y empezamos a ver qué era eso a lo que le temíamos, ¿no?
no era el hecho de poder cargar a nuestros hijos, eso nos llenaba de muchísima ilusión, pero ¿cómo los vamos a alimentar? ¿Cuál va a ser la logística en medio del trabajo, de la rutina laboral? ¿Cómo vamos a invertir tiempo en ellos? ¿Quién nos va a ayudar cuando pase algo y no podamos cuidarlos? Entonces todo eso nos iba rodeando, ¿no? Pero el amor, el deseo de verlos, el añorarlo tanto, en mi caso, una añoranza de la paternidad. Ustedes que me conocen saben de esa historia de mi parte. Entonces eso fue mucho mayor y fue el empuje. Fue el empuje para decir, no importa cómo venga, esto sale porque sale, ¿no? Y ahí van, dos añitos ya van por los niños. Espérate, yo quiero nada más hacer Adelante, una pausa. O sea, cuando Paco retrata ese momento, ¿no? De la noticia, o sea, y me los imagino ahí, el terror, ¿no? Y cuando uno lo ve desde fuera dice, ¡ay, qué hermosa imagen!, ¿no? O sea, ¡ay, patito! Desde fuera, no. qué bello se ve, ¿no? Y me hizo pensar en eso, ¿no? ¿Cuántas de nuestras historias de terror internas, ya cuando las afrontamos o cuando las vivimos aún muertos de miedo, pueden ser inspiración para otros, ¿no? Pero bueno, ahí ya Henry nos guiará. No, sí, yo me imagino la preocupación de Paco cuando le dijeron 2 y Paco dijo, lo primero que me brincó preguntar es, ¿el pediatra nos va a cobrar una consulta o 2 consultas? Les hace 2 por 1, ¿Nos cobrará el doble? Bueno, Paco. No, la verdad es que el pediatra, buena onda, sí nos cobra 2 por 1.5, dice. 2 por 1.5, algo por ahí, ¿no? Muy bien, de pronto, después de escuchar a Paco, de escucharte, Ana, realmente es algo que tenemos que analizar. Y antes de irnos a breve, dejo la pregunta, nos vamos al corte y luego me responden. Pero sí es como para un estudio etnográfico. Vean ustedes, escuchen ustedes lo que a Paco le preocupaba, ¿no? 2 niños, la presión, todo lo que esto significaba, o lo que significa, perdón. Pero ¿qué tal hace 20 años? ¿Generaba miedo a una pareja hace 20, 30 años tener varios hijos? ¿Por qué no había miedo? Porque era algo tan natural, tan normal. O sea, realmente nosotros estamos condicionados por el contexto. No, hombre, lo agarra mi abuelita. Social. Sí, porque una familia regular era de 7 hijos, sí, 6 claro. hijos, y de pronto cuando escuchas que tuvieron 2 hijos en los años 60, ¿qué le pasó? Pobrecito, ¿no? Bueno, yo les conté, me van a responder por favor después de regresar, pero antes de irnos en este último minuto les platico que algo que a mí me sorprendió. Tuve la oportunidad de ir a Tapachula a capacitar. Creo que tú también tuviste ese chance de ir a Tapachula. Fuimos a capacitar Oxxo y fui a capacitar y algo que me llamó mucho la atención, fíjate, frontera con Guatemala. Es muy común que las parejas jóvenes tengan más de 3 hijos. Ellos mismos, yo dentro de la presentación nunca dije, por favor díganme cuántos hijos, pero ellos lo empezaron a decir, ya sabes, cuando uno lo dice, los demás lo van repitiendo. Decían 3, 4, 5 y yo empecé a asombrarme, ¿no? Todos tenían más de 3 hijos y de pronto llega uno y me dice, ¡un hijo! Y yo volteo y le digo, ¿qué pasó contigo? Y todavía me voltea y me dice, es que estoy recién casado. Claro, Bueno, ya sí, lo entendí. Uno y contando, ¿no? Uno y contando. Ya lo entendí. Muy bien, regresamos en breve, créanme, en breve y nos responden Paco y Ana. Bueno, estamos de regreso. ¿Qué te pasó? No, pero lo dije antes Okay. Estamos disfrutando nuestro café. Nos permite, pues, llenar la taza de café, ¿verdad? Bien Muy llena, las 2. Oigan, pues la verdad que bastante interesante el tema. Yo quiero comentarles que estoy el día de hoy, ahorita que me responden, aquí. Siempre va a estar uno de nosotros dependiendo el día. Hoy me corresponde a mí tomar el volante. Pero la siguiente semana, ¿a quién le toca? Me toca, es mi turno. Ana. A Ana, luego a Paco y luego de regreso yo. Muy bien, miren, nada más les presento también uno de los símbolos. La generación, los millennials sí lo identifican, pero lo toman como algo así retro, así bien bonito y... Ay, sí, es cultura pop. Donde se perdía el cambio de todas las casas con los mandados. Así es. Pero para mí significa de hijo por las tortillas. Sí. Así que el premio de hijo por las tortillas, aquí está.
un trofeo a todos esos cambios de las tortillas, a todo ese vuelto, dirían allá, justamente La recordamos morralla, Chiapas. ¿Cómo le decían? Las maquinitas. Las maquinitas. Las maquinitas. Yo lo conocí como maquinitas y Telepón también. Telepón. Jamás en la vida lo había escuchado. Las maquinitas y Chispas era donde estaban las maquinitas. Sí. Vamos al Chispas. Pero el Telepón es que es algo anterior, que era nada más unas maquinitas ahí de una bolita y esto, no, estamos hablando de... Oye, pero, perdón, tiene mensajes doble, porque si lo pones de perfil es una F de Facebook. No, mira, es que en rojo más. Va, pero sí. Oye, sí es cierto. Ahora les platico rápidamente, esto está hecho totalmente a mano, lo hizo así, tal cual como lo ven, lo hizo mi hija. ¿En serio? Así y me lo obsequió prestado. O sea, prestado. Ya cuando no esté yo, ella dijo que lo va a reclamar. Así que este es temporal mientras yo exista, ¿verdad? Me gustó, ella sabe lo importante que es para mí esta época. Y ahí está, un trabajo, una manualidad de parte de mi hija Miranda. Un besote, mi amor. Y bueno, vamos entonces a escuchar. Ya se me olvidó tu pregunta. A ver, dinos otra vez para que ellos también lo oigan. Recordemos, pues rebobinando. Lo que nos comparte Paco es que en este momento, pues, para él fueron muchas preocupaciones con respecto, pues, la atención inmediata, darle lo que sus hijos, a consideración de él, pues, merecen sin que les falte nada. Yo les pregunto, bueno, esto está hasta ese estudio, ya es tema para un estudio etnográfico. ¿Qué sucedía entonces hace 30, 40 años? Donde las familias eran múltiples, pues, ahí está. Las familias nucleares, realmente eso era, una explosión totalmente nuclear. Les escucho, a ver qué tal. Pues yo creo que sí, que los miedos van cambiando en generaciones, pueden cambiar también geográficamente. Creo que también se relaciona mucho con el tema que hablamos la clase pasada. La maestra, Dios, salió. La maestra. A ver, saquen sus apuntes, conéctense, mencionen sus cámaras. Ya deja de burlarte. El podcast pasado de Henry, expectativas. De expectativas, ¿no? Es malo, ya sabes. Le gusta bulearme. Sí, los vas a invitar al Blackboard o a Canvas. Canvas. Y las expectativas, ¿no? Porque el miedo surge de algo que tú esperas que suceda o que no quieras que suceda, ¿no? O sea, no quiero que suceda algo y esa oscuridad de no permitirme ver más allá me puede dar miedo porque me puedo tropezar con algo o encontrarme algo que no quiero ver. Pero también puede ser porque no voy a cumplir una expectativa, ¿no? Entonces, retomando tu pregunta, muy enfocada al miedo relacionado con los hijos, ¿no? Por ejemplo, creo que el contexto era distinto, o sea, la situación, por lo menos hablando en nuestro país, la situación para una familia, para que pudiera tener y mantener a más hijos, era, no sé si puedo decir más benevolente o cómo podríamos decir, o sea, era más posible que esta familia tuviera facilidad para comprar su casa o que viviera con la familia extendida, el acceso a la educación, el acceso a muchas cosas era más alcanzable, o sea que creo que no era una preocupación tan grande el tener más hijos porque esto iba a incrementar grandemente los gastos, ¿no? Ahora el tener un hijo sabemos el reto que implica en cuestión de economía, pero creo que va de la mano, no solo es que el contexto cambió y es más caro mantener un hijo, sino que las expectativas son diferentes. Yo ya quiero para mi hijo lo mejor y creemos que eso lo mejor es pues que tengan una casa propia de tal tamaño, en tal lugar, que vayan a tales colegios, que tengan tal servicio médico, o sea, cambian también nuestras expectativas y eso también creo que aumenta nuestro miedo, ¿no? Entonces, no sé si ahí responde tu pregunta, pero sí, era más sencillo o parecía más sencillo por las expectativas, por el contexto, por el mismo paradigma que había acerca de lo que una familia tenía que ser. Pienso yo, no sé tú, Paco, ¿cómo lo ves? Paco, yo creo que el miedo lo aprendemos. Por angas o por mangas aprendemos el temor, ¿no? Punto de debate ahí, Y es diferente ese aprendizaje en las culturas, en las geografías, en las mismas personas. Es más, en una misma persona, al paso del tiempo, es diferente, ¿no? Aprendí por no sé qué que la oscuridad me debería de dar miedo. Y me daba miedo de niño. Ahorita puedo estar en un lugar oscuro y no tengo ese temor, ¿no? A mis hijos les pasa ahorita que ellos no tienen miedo a estar en la oscuridad. No hay ningún motivo que ellos hayan aprendido para que la oscuridad les provoque temor.
Entonces, con eso en mente, aprendemos al paso de los años que hay otra construcción respecto a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces no es lo mismo lo que se esperaba, como bien dice Ana, las expectativas que se tenían de una familia a lo que se tiene ahora. Entonces, a lo mejor nos hemos inventado, y digo también eso, nos hemos inventado un mundo de necesidades. Así es. Y porque ahora te preocupas porque le puedas dar el Disney Channel. No creo que mi abuelito estuviera muy preocupado en la milpa con sus 7, 8 hijos, por el Disney Channel, ¿no? Había otras cosas que eran su preocupación y que seguramente eran sus temores, y nosotros al paso del tiempo aprendemos otros temores, otros miedos, y entonces es ahí donde los reflejamos, ¿no? Pero yo creo que está bien con 2 hijos nomás, ¿no? Ya no le sigan ustedes a los 7, 8 hijos. Sí, reforzando lo que dice Paco, y hay que poner mucha atención en esto. Sí, el miedo es aprendido y hay que entenderlo en cómo Paco lo está poniendo sobre la mesa. Sí, es aprendido, pero entendemos los tres que esto pues es nuestra naturaleza humana. Claro. Sí, fisiológicamente, si nos ve un psicólogo, un médico experto en neurología va a decir, no, espérate, es que el cerebro sí tiene ahí, es el punto del temor, del miedo. Sí lo entendemos, es hasta instintivo, precisamente esta parte de la, ¿cómo le llaman? La parte reptiliana. Sí. Bueno, es ahí justamente donde se activa, ¿no? El modo guerra, ¿no? Del cuerpo, donde se genera el miedo, donde se activa la adrenalina, etcétera, etcétera. Y Paco muy bien lo expone, se aprende porque ese miedo se activa conforme a las experiencias. Sus hijos no le tienen temor a la oscuridad porque nunca han tenido una experiencia traumática en la oscuridad. Pero en la primera ocasión que la oscuridad les mande un mensaje de alerta, se asusten, se golpean, entonces van a tener miedo a la oscuridad. Y esa es la naturaleza, por eso Paco nos comparte, se aprende. Pero justamente me conectó perfectamente lo que Paco nos dice con lo siguiente que yo les iba a preguntar, les voy a preguntar, pero ahora contextualizo. Yo les quiero preguntar, esto es cuestión también de educación, de conocimiento, ¿no? Ignorar elimina miedo, porque el que más sabe, el que más conoce puede generarse más miedo. Ya hablamos. Sí. O sea, aquel que no conoce los riesgos, por ejemplo, los riesgos sanitarios de una infección sexual, pues va a tener menos preocupación y no va a tener miedo. Pero ¿se imaginan ustedes a alguien que sí tiene toda la información a la mano? Claro. Entonces, la base finalmente, lo que tú dijiste, es no lo sabe, se aprende. Entonces, ¿qué papel juega la educación en esto de tener y no tener miedo? ¿Qué papel juega la educación, Paco? Bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos. Muy buena pregunta, porque yo considero, como al principio lo platicábamos, ¿no? De cómo me parecía un poquito contrapunteada la idea de que entre más experiencia tenemos, de más temores nos llenamos. Y va mucho en relación a lo que estás comentando, porque sí, conocemos más, sabemos de más riesgos que pueden haber, y entonces por eso es que nos entran mucho más temores. Esto poniéndolo en un caso muy, muy práctico, ¿no? De repente hay personas que por pensar mucho, dejan de tomar una decisión, y no está mal pensar, digo, somos seres racionales, pero ese pensamiento se va llenando de temores. Entonces yo creo que lo peor que nos puede pasar ante la posibilidad de 2 opciones es no elegir ninguna de las 2. Y hay muchas personas que nos hemos quedado así ante una disyuntiva por el temor, paralizados sin poder decidir, y eso es porque puede ser porque como sabemos mucho de lo que puede pasar, o pensamos mucho lo que puede pasar, es que si elijo aquí me va a pasar esto, aquello, el otro, y me lleno de miedo por esto, por aquello, por el otro, pero esto de aquí, allá, y entonces nos llenamos de muchas cosas que terminan paralizándonos. Entonces, entre más sabemos, corremos el riesgo de llenarnos de mayores temores, pero creo que la situación debería ser a la inversa. Sí. Entre más sabemos, deberíamos de liberarnos mucho más. ¿Por qué?
porque sabemos ya lo que hemos construido. Hoy por hoy, si tú me dices, te daría miedo otro embarazo, no lo quiero, no queremos No otro lo busco, embarazo, dice. no lo busco, ni lo no lo invoquen. Igual te haré No al lo cielo. invoquen. No, gracias, no. Pero la verdad es que no me llenaría de tanto temor como al principio. ¿Por qué? No porque ya sepa lo que va a pasar en el futuro respecto a cómo le voy a hacer o cómo le vamos a hacer a mi pareja y yo para la crianza y manutención de un nuevo bebé, sino por lo que ya sé. Ya sé algunas condiciones de la paternidad, ya sé algunas condiciones de cómo administrar la economía familiar para que rindan más los pañales y la fórmula, ¿no? Entonces, esa experiencia debería de resultar más liberadora y en menos temor, pero regularmente nos pasa a la inversa. Híjole. Está interesante. Fíjate que está interesante. Ahorita, por ejemplo, que hablabas de los peques de Paco, ¿no? Efectivamente, ellos a esta edad no tienen miedo de la oscuridad. No solo porque no han tenido una experiencia, sino porque todavía su proceso cognitivo no les alcanza a crear por sí solos algún temor detrás de esa oscuridad. O sea, más adelante, aun cuando no hayan tenido una experiencia mala con la oscuridad, su mente ya les va a permitir crear e imaginar que allá atrás puede haber algo que les genere miedo, aunque nunca se lo hayan topado, aunque nunca se hayan asustado. Lo pueden haber visto, sí, en una caricatura o algo, pero además nuestra mente se va desarrollando también para crear cosas que no existen. O sea, no el miedo solamente sucede de que ya tuve una experiencia mala sobre algo, entonces ya me genera miedo volver a intentarlo, sino nuestra mente pues va creando esas múltiples posibilidades que la buena noticia es, la mayoría de las veces no sucede. Eso es algo también padrísimo del miedo, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo a 100 cosas y están ahí, esos miedos nada más están en nuestra mente y nunca van a pasar. Sin embargo, también otra parte bien valiosa es que lo que sucede en nuestra mente para nuestra mente es realidad o potencial realidad, ¿no? Entonces, por eso es que el temor se hace tan grande, aunque no lo estemos viviendo. Y aunque no estés viendo al fantasma del otro lado de la oscuridad o la cucaracha que anda por ahí, en tu mente la estás imaginando y para ti ese temor es real, como si la cucaracha estuviera ahí, ¿no? Entonces, ahorita que van hablando, efectivamente, conocer o ir madurando abre las puertas a más miedos, pero también lo dijo Paco muy bien, si de manera consciente vas aprendiendo, vas adueñándote de aquellas herramientas, estrategias que en algunos momentos has desarrollado, ejecutado para afrontar esos miedos, pues te sientes un poquito más seguro. No es que el miedo desaparezca, va a estar ahí seguramente, pero tú vas a saber que estás preparado, que tienes las herramientas, que sabes cómo salir adelante de ese miedo, ¿no? Entonces, sí, la educación o el aprender más o el conocer más nos abre el miedo, pero también es una herramienta para poder afrontarlo. Así lo veo yo. No, perfecto, y lo veo muy bien. Yo les comento pues que es muy común escuchar lo que les voy a platicar. ¿Cuántas personas no han escuchado ustedes que dicen yo no veo periódicos ni veo noticias para no preocuparme, para no tener miedo? O sea, es como negarse, ¿no? Claro. ¿Para qué me entero de las crisis? Porque me van a generar angustia, me van a generar miedo. Eso no es positivo por ningún lado. ¿O ustedes cómo ven esto? ¿Está bien irse allá a la montaña y aislarte de todo y aislarte de los problemas que están en el mundo, entendiendo pues que no los podrás solucionar, pero alguien se niega y dice yo no voy a escuchar ni voy a leer noticias porque ni me importa? Así, agregado, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay dos condicionantes, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, no voy a escuchar una noticia, no escucho noticieros regularmente para no llenarme como de la mala vibra o de malas noticias, no por el temor, sino para no generarme un mal estado de ánimo. Ahora, pensar en que voy a cerrar mis ojos para evitar el mal, el temor, pues claro. Resulta hasta irracional, ¿no? Porque el mal, el temor, eso que me puede sobrevenir, pues ahí va a estar, independientemente de que yo lo vea, lo oiga o no. Miren, y esto lo he escuchado no recientemente, lo he escuchado toda mi vida. Mi abuelito era de los que decía, ¿para qué voy a ver noticieros? Con la suficiente maldad que hay ahí en el pueblo, ya tengo y me basta. Como para que todavía me informe que en otros lugares están matando gente. Así lo decía, y decía, esa es mi forma de protegerme. ¿Será válida? ¿No será válida? Pues tú que nos escuchas, ¿verdad? Tendrás al final la mejor respuesta. Nos vamos a ir a otro corte, ya es nuestro último corte, ¿verdad, Pedro?
Bueno, y sobre la mesa les voy a dejar la pregunta, me responden regresando. ¿A qué le tienen miedo Paco y Ana? Y Henry, porque pues, se ha salvado. Además de la cucaracha voladora. Sí, así es. ¿A qué le tenemos miedo? La cucaracha voladora, la chancla voladora. Muy bien, muchas gracias pasajeros por seguir con nosotros. En breve, créanme, va a durar muchísimo menos tiempo, esta pausa. Nos vemos en unos minutos, un par de minutos. Pues seguimos nuestro viaje, gracias por continuar con nosotros y ahora sí, vamos a escuchar qué le tiene miedo a Ana. Ana, ¿qué tal? Fíjate que interesante, yo ya no le tengo miedo no quiero decir a nada, ¿verdad? O sea, pero todos esos temores que pude haber tenido de niña, que pude haber tenido de adolescente, de joven, incluso ya de adulta, pues ahorita se han reducido. Y creo que si tuviera yo que elegir o poner un miedo principal, todo está relacionado con mis hijos. O sea, ya no es... si en algún momento es a mí, o sea, que algo me pueda suceder, no es por mí misma, sino por lo que pasaría con mis hijos si yo no estuviera, ¿no? Entonces, creo que a lo que le tengo miedo es justamente a la maldad que puede existir en el mundo, a los problemas que hay en el mundo, pero enfocado a mis hijos, no porque no me interese la demás gente, o sea, no quiero convertirme en alguien tan simplista que diga, ay, pues solo le interesa su mundo, pero realmente mi temor mayor tiene que ver con ellos, ¿no? Y, perdón, siempre me quito los lentes para empezar y hoy no me los quité. 2 minutos después se los ponen. Ya sé. Y ahorita me estaba yo acordando justamente, soy cinéfila, me encanta el cine y pues iba al cine yo muy constantemente, más antes que ahora, bueno, de pandemia ya prácticamente nada y luego pues de casada y con 3 hijos era ya más carito ir 5 personas al cine, ¿no? Pero recuerdo mucho que a mí me gustaban todo tipo de películas, o sea, le entraba yo a todo, tal vez las de terror no tanto, pero llegó un momento y fue justamente en mi primer embarazo que detecté que en una película que estaba viendo la trama ponía en riesgo a un niño de la trama, o sea, había un niño que iba a ser raptado y yo ya, pues no era mamá todavía afuera, pero lo tenía aquí adentro. Y recuerdo perfectamente que me empezó a invadir un miedo que se volvió tan fuerte que le dije en ese momento a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos. No, Ana, pero vámonos, no puedo. Y a partir de ese momento no logro ver una película completa donde haya niños sufriendo. Entonces, ¿qué trato de decir? O sea, es ver a cualquier niño ahí representando a mis hijos y lo que les pueda pasar, ¿no? Entonces, si algo responde a mi pregunta es a qué le tenga miedo, a lo que le pueda pasar a mis hijos. Muy bien, gracias Ana. Y esa es la manera en que queremos responder, ¿verdad? Así como lo está haciendo Ana. Muchas gracias, Paco. ¿Y tú, Paco, qué tal? Sí, va a sonar un lugar común, pero es cierto. Mis miedos tienen que ver con mi paternidad. El poder solventar sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Para decirlos en términos prácticos, que yo tenga dinero para mantenerlos, que yo tenga el suficiente temple para estar con ellos cuando me necesiten y poderles dar una instrucción moral, espiritual a la altura de las circunstancias y de las necesidades. Creo que en eso se encierra todo. Lo demás, lo económico, personal, la inseguridad que pueda haber, todo, pues son cosas que sí nos pegan, pero no, comparto con Ana eso, todo mi posible temor, mi temor gira en torno a mis hijos. No lo había visto así. Qué barbaridad. ¿Y tú, Henry? Muy bien. En mi caso, pues déjenme decirles que siempre me he considerado muy osado con este asunto del temor. Siempre he sido muy, muy aventado. Yo he dicho que mi umbral del miedo es enorme y lo comento siempre. Yo siento temor después. Es curioso. Al inicio siento la adrenalina de sabroso, Ana. Si alguna oportunidad recuerdas que me invitaron a una conferencia a Tech Milenio, me invitaron 2 horas antes. Ups, me dijeron, eso no pasa. ¿Dónde andas? Resulta que el conferencista tenía un problema con su vuelo. Había no sé cuántas personas en el campus esperando al conferencista y tenía que haber una conferencia previa. No había claro ni el tiempo
y tenía claro nada más que podrían ser 2 horas de conferencia y 2 horas es un exceso. Ese tipo de cosas a mí me gustan, me aviento y siento temor después cuando empiezo a analizar lo que pudo haber salido mal, ¿no? He sentido esa adrenalina toda la vida. Recuerdo que en una universidad, la primera universidad es que en la Universidad Salazar de Chiapas, que tuve la oportunidad yo de trabajar. Recuerdo que iba en el pasillo cuando de pronto el director me dijo, maestro, qué bueno que está aquí, lo invito, mire. Y de pronto me tomó el brazo, dimos 2 pasos y yo estaba enfrente de una multitud. Me dice, para que sea el maestro de ceremonia de este evento. Y dije yo, ups, ese tipo de cosas a mí me gustan. Después sí tengo mucho temor. Ahora ya entiendo muchas cosas de lo que pasa aquí detrás de cámara de esto, ¿eh? A mí me agrada esa adrenalina. Pero ya enfocándonos en lo que es el temor, yo mentiría decir que no me genera temor la muerte. Me ayudó mucho un libro que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras? De Robin Sharma. Me fascinó. Y para entender la muerte, y no es que yo tenga temor de no estar, ¿no? Pues ya, ¿cómo voy a razonar mi no existencia? Sino los pendientes que uno pueda dejar. Eso es lo que a mí me genera miedo. El qué va a pasar con mi hija, qué va a pasar con mi familia, qué va a suceder. En ese supuesto es lo que a mí me genera temor. Otro temor que he tratado de controlar y que pocas veces acepto es el temor de la incertidumbre, de no controlar la incertidumbre. Ya sabes, el manejo de riesgo. Por eso de pronto, Ana, y tú lo sabes, de pronto te parezco un poco, o parezco a la mayoría de mis amistades, el 99.9, un poco exagerado con la planeación y el orden. Si yo digo llego a las 9:15, a las 9:15 estoy, a menos que haya sucedido algo grave. Procuro ser muy puntual porque los tiempos los tengo súper organizaditos, así de una manera exagerada. Eso también me genera esa ansiedad de no lo estoy cumpliendo. El miedo de que no me salgan las cosas como lo espero, porque lo organizo muy bien. Y aún así me ha ayudado muchísimo la experiencia de vida, que lo he podido manejar, la experiencia de semestre empresarial, la experiencia de planeación de estratégica de la Universidad Mundo Maya también, por supuesto, de diseño de proyectos empresariales, que me ha ayudado bastante para entender que uno se debe basar en escenarios y manejar, por supuesto, los escenarios negativos como probables y para que podamos controlarlos. Así que absolutamente para todo procuro tener mis 3 escenarios, ¿no? El super mega ultra óptimo, ojalá llegue, el esperado, por supuesto, y el pesimista. Y en el pesimista trabajo bastante. Sí me genera muchísimo miedo eso. Ahora, yéndonos a la parte natural, instintiva, tengo el temor, el miedo, por supuesto, natural a ciertos animales y alimañas. Yo creo que nada me genera más yo no sé qué animalitos esos. Bueno, a mí sí, la culebra. O sea, la serpiente o la culebra. Eso es. Como nunca he tenido ningún tipo de encuentro, me genera. O sea, digo, ¿qué voy a hacer? Voy a saber identificar, voy a correr, me quedo quieta, etcétera. Ya me picó un alacrán, no me pasó nada, o sea, ya no le tengo miedo a los alacranes. Yo como tengo varios amigos víboras. Mira, yo recuerdo. Ya me acostumbré, ¿no? El alacrán no somos nosotros, ¿verdad? El alacrán también, caso superado. Estaba yo en la Secretaría de Salud cuando estaba en oficina central y de pronto del techo que cae un alacrán, me pica y cae al piso el alacrán. Y todos los compañeros dijeron, pobre alacrán. Ya se murió. Y de ahí surge un nuevo superhéroe, ¿no? No, y entonces ya a partir de ahí tengo superpoderes. A mí ya me picó una medusa también en el mar. Oigan, vamos a la siguiente pregunta, pero antes Espera, yo me acuerdo de un miedo de Paco. Tengo 2. Ahorita que dijiste eso. El mar. Pasar los puentes. Los puentes, sí. Pasar puentes me mata. Pasar un puente me causa mucho temor porque sí, las alturas me ponen mal y además como no sé nadar, el agua pues también me da temor. Mira, aquí tienes espacio para el tatuaje de un puente. Oye, sería buena idea para recordarme. Y sí, entonces pasar puentes me causan ahí temor. Voy manejando y voy así. Y ya nada. Ya me tocó. Los delfines, ¿qué delfines? ¿Qué nada? Yo voy disfrutando. Mira, Paco, qué hermoso se ve. Y mira el arcoíris, mira eso. Y Paco, hasta que me dijo que le tenía miedo. Yo no sabía. Eso es bueno. Qué bueno que compartes esos temores. Son los temores, bueno, que nos van moviendo en la vida. Y ahorita justamente vamos a hablar de eso.
Pero vamos a leer rápidamente unos comentarios que agradecemos muchísimo, por supuesto, que estén el día de hoy tan temprano. Sabemos que no es un día fácil por llevar a los niños a la escuela, por estar ya iniciando jornada laboral, etcétera. Pero ¿sabes qué? Paco, tienes mucha gente que te apoya. David Robles, muchas gracias. Nos saluda, buenos días, saluda a los tres. Gracias, gracias. Timber. David, te esperamos siempre. Eres un pasajero más, bienvenido. Y tenemos también a Kenia Rodríguez, nos desea mucho éxito, gracias. Saludos. También Asvinia. Oye, Asvinia dice saluda a los tres, excelente participación del maestro Paco, muy bien. Gracias, querida Asvi. Fíjate lo que nos dice Asvinia. Dice, el miedo es el mayor obstáculo del ser humano. Eso es claro, desde la niñez nos inculcan el miedo. Debemos desaprender para tener nuevas experiencias. Toda la razón, ¿no? Por supuesto. Y es que así vamos guiando, ¿no? Si no te portas bien, le voy a decir a tu papá cuando vengas. Ahí está, a través del miedo vamos educando. Sí. Telma Méndez dice, éxito, excelente tema. Y fíjate lo que nos comparte Telma, gracias. Dice, desgraciadamente, nosotros contribuimos a enseñar el miedo. Luego, cuando nuestros hijos están pequeños, con tal de que se calmen, les decimos, ahí está, si no te callas va a venir el coco y te va a comer o algo por el estilo. Muy bien. Nosotros ya no le tenemos miedo al coco ahora, pero le tenemos miedo a las cuentas. Ahora les voy a decir una cosa. Si no te calmas va a llegar a Hacienda. Sí. El miedo es un regulador, el termostato natural, pero también es un regulador social. Sin miedo, imagínense ustedes el ser humano, sin miedo a las autoridades, sin miedo a las leyes, sin miedo, sin temor a pecar. Sí, iba para allá, pero no puedo ir directamente, ¿verdad? El miedo, así es, religioso, porque imagínate si no hay un temor a Dios, las cosas que se pueden hacer. Si abanderándolo, imagínate las cosas que se han hecho en la historia. Entonces, el miedo es un regulador. Sí nos mantienen calma. Yo de pronto veo en días festivos cuando van manejando que está desocupado, que no hay autoridad alguna, como muchos se pasan el alto. Recuerdo muy bien en esta ciudad hace 5 años hubo un paro de agentes de tránsito. Y ese paro de agentes de tránsito, todo el mundo se pasaba el alto, no había tránsitos. Y todo el mundo se pasaba el alto y no importaba y es un regulador verdaderamente. Pero el miedo a una multa, a ser detenido. Fíjate que yo creo que eso es un error en la concepción humana. Por ejemplo, no me paso el alto por miedo a que me multen. Así es. En lugar de no me paso el alto porque sé que no lo debo de hacer porque pongo en riesgo mi vida y pongo en riesgo la vida de otras personas. No me tomo una copa por el miedo a que me vea el pastor. No hago esto por el miedo que me cache el maestro. Así es. En lugar de asumir una actitud, es decir, no lo hago y evaluar las consecuencias de manera personal, ver realmente el trasfondo de eso. Y cuando hacemos las cosas o no hacemos las cosas por el temor, apenas vemos que no hay tránsito, nos cruzamos. Apenas vemos que no hay nadie vigilándonos, nuestros papás, nuestros líderes religiosos, nuestros líderes académicos, entonces somos capaces de violar las leyes porque el temor no es lo suficientemente fuerte como para dirigir nuestra conducta. Fíjate, lo mismo que nos compartía Asvi y Telma. Pero date cuenta entonces que somos nosotros como sociedad los que hemos hecho que el miedo sea con base en esas castigos o represalias construidas que realmente con base en la consecuencia natural de tus acciones. O sea, no le tienes miedo a lo que realmente puede pasar, sino le tienes miedo a la expectativa, a lo que van a decir, al castigo, etcétera. Entonces, ahí es donde volvemos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te causa miedo realmente y cómo es que lo vas a afrontar? Si lo que te causa miedo es lo que van a decir de ti, lo que te causa miedo es que te van a castigar, que te van a ver mal, entonces pues tu miedo está equivocado y te va a paralizar. Claro. O sea, tienes que ver realmente cuál es la consecuencia natural de hacer eso que deseas hacer o de no hacerlo. Porque al final de cuentas es como cuando educamos a los niños, no lo castigas diciéndole, oye, recoge tus juguetes porque si no los recoges y los dejas tirados, te voy a pegar o te voy a castigar la tele. No, espera,
no los dejes tirados porque alguien puede pisarlos y los vas a romper y ya no vas a tener juguetes, ¿no? Entonces generamos miedos, primero mal dimensionados y mal enfocados, ¿no? Y es lo que nos detiene. Otra vez regresamos al punto inicial. El miedo se aprende, o por lo menos la educación, como bien nos compartían en el chat, debe de ser inducido, conducido. Y les voy a decir algo que yo tengo bien claro. ¿Por qué muchos vehículos y a veces no están asegurados? Muchos vehículos. Tú te acercas y te va a decir muy seguramente es que no tengo dinero para comprar el seguro, tengo otras cosas, otras prioridades. No hay miedo. Y yo recuerdo a alguien escuché a alguien que dijo, los seguros son para las personas que no tienen dinero. Tú compras un seguro de gastos médicos mayores y compras un seguro para tu carro porque no tienes dinero. Claro. Es orientado hacia eso. Eso es educación. O sea, no tener el seguro no es el pretexto. Yo, por supuesto, tengo que tener un seguro de gastos médicos mayores porque no podría yo, por lo menos, pagar una noche de terapia intensiva para quien sea. Entonces, obviamente, sí, una póliza. Entonces, cuando haces esa conciencia que es cuestión de educación, entonces vas orientado y limitado ese miedo de ¿y si llego a necesitar el seguro de gastos médicos mayores? ¿Y si llego yo a golpear un carro? Atención a aseguradoras, este bloque les interesa, pueden patrocinarnos. Aquí podemos exponerlo. Bueno, ya estamos cerrando y necesitamos conectar con esta parte. ¿Cómo manejar el miedo para alcanzar el triunfo, el éxito? Hazte aliado de él. Hazte aliado de él. Eso es. O sea, el miedo es tu amigo si lo sabes, si lo aprendes a conocer, si lo aprendes a etiquetar, a ponerle nombre a qué le tengo miedo y si lo trabajas, ¿no? O sea, se vuelven tu mejor guía, tu mejor acompañante, tu mejor faro y va a ser justamente el motor que te va a llevar a alcanzar esas cosas que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, expectativas, como lo vimos en la vez pasada, muy de la mano con esto. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que te detiene a lograr? Que generalmente es el miedo. ¿Cómo podrías prepararte? Ahí entran todos tus planes y tus métodos para generar escenarios y entonces lánzate adelante. ¿Por qué? Porque aun cuando te enfrentes con eso que te daba miedo, ya no estás desvalido, ya no estás sin herramientas, ya sabes cómo lo vas a poder enfrentar. No creo que haya, a menos que Paco tenga otra receta secreta, no creo que haya algo diferente. No, pues es eso. Si tienes, parafraseando un poco la frase de la que hablabas al principio, si tienes un camino por delante, ¿no? Y no te provoca el suficiente temor, pues a lo mejor es un camino que no vale la pena transitar, ¿no? El miedo nos dirige de cierta manera a encontrar lugares insospechados, personas insospechadas. Entonces, hazte aliado de él. Creo que es un muy buen consejo, como lo dice Ana, lo reafirmo en eso. Hazte aliado de él, conócelo a profundidad para que sepas exactamente qué es lo que estás en tu imaginario, qué es lo que tienes que te puede provocar temor. Y entonces, a pesar de él, avance. A pesar de él. Muy bien, me gustó muchísimo eso, Paco, a pesar del miedo, porque aparte ya identificamos que es necesario, que es aprendido, como bien nos compartieron, que nosotros somos los promotores también del miedo. Lo hacemos de buena voluntad, pero hay que ir midiendo también este aprendizaje. Y de mi parte yo les diría que aprovechemos justamente el empujón del miedo, como lo dijimos al inicio. Siempre vas a tener miedo, toda la vida vas a tener miedo. Pero lo más importante es que des un paso hacia adelante. Una cosa es tener miedo y otra cosa es hacer las cosas de manera imprudente. Claro. Tener miedo no significa que, por supuesto, busques toda la información, tengas todos los soportes necesarios, todos los consejos necesarios y de todos esos comentarios toma lo mejor, porque no siempre van a ser mal o bien intencionados. Yo recuerdo que uno permíteme decirlo de esta manera, uno de los topes más fuertes que yo he tenido, por ejemplo, ha sido mi madre, que me dice no lo hagas. Pues en toda la naturaleza mi madre no quiere ver a un hijo caído y yo sí, no lo hagas. Ella no lo hace de mala voluntad, lo hace al contrario para proteger a su pequeño hijo. O la madre. Entonces, y es normal. Entonces, fortalécete, sal adelante y si te caes, párate, ponte de pie. Aprende y vele sumando al miedo, porque esto todavía no acaba. Oigan, sabemos y le estamos seguros que es un tema, lo respetamos mucho, es muy complejo. Obviamente nos faltaron muchísimas aristas, muchas cosas muy importantes para hablar de un tema como este. Proponlo, ahí están los comentarios.
dinos qué te gustaría que continuáramos platicando acerca del miedo. Y lo más importante es que de manera conjunta, así como lo viste el día de hoy, pues viajemos a través de experiencias, de conversaciones. Hoy no hablamos de nuestra infancia, de nuestra reciente juventud, sí. Pero lo vamos a hacer pronto, porque eso es lo más importante de este podcast, que sea una conversación entre amigos. Nos despedimos entonces. Claro que sí, pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Recordar que pues es eso, ¿no? Una charla, un camino compartido, que el afán de esta charla no es aconsejar, no es dar verdades, es simplemente compartir nuestras experiencias, nuestros puntos de vista y sobre todo enriquecerla con la de ustedes, ¿no? Entonces disfruten el viaje junto con nosotros, igual si están de acuerdo o no están de acuerdo. Nosotros lo disfrutamos mucho, nos reímos, divertimos, etcétera, y deseamos que también ustedes así lo hagan y nos vemos en el próximo viaje. Por favor, viajen con nosotros todos los jueves a las 8 de la mañana, compartan sus comentarios. Ustedes son el cuarto pasajero. Compartan sus ideas, sus comentarios, lo que les gustaría estar escuchando también, aquellos temas que les resulten interesantes a ustedes. Aquí estamos abiertos a todo tipo. Todo. Bueno, ya dijo Henry, bueno, tienen que escuchar los otros podcasts para que sepan de qué estamos hablando. Así que de eso también revisen ahí en nuestras redes sociales todo lo que hemos hecho anteriormente. Ya el buen Pedro, nuestro productor, va a estar subiendo todo el material. Y pues bueno, agradecerles la compañía, agradecerles que hayan viajado con nosotros en esta oportunidad. Perfecto, Paco. Pues así es, como bien lo dice Paco. Por favor, manténganse informados allí en nuestras redes sociales. Ya igual vamos a anunciarles en las plataformas donde va a estar nuestro podcast en formato podcast como tal, para que ustedes puedan igual descargarlo y tenerlo en su celular. Pues hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó el viaje. Yo les agradezco infinitamente, gracias, compañeros, Henry, a mi tripulación, que yo qué les digo, yo los disfruto al máximo, estoy seguro que ustedes también. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Paco, por hacer de este viaje un viaje inolvidable como siempre, pero sobre todo, pues gracias a ti, cuarto pasajero, gracias por tu compañía, gracias por escribirnos, gracias por acompañarnos el próximo jueves. 8M. Muchas gracias. 8M. Nos vemos y gracias a Pedro también, ¿no? Gracias, que está Pedro. atrás de todo esto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.